Comenzamos esta tercera cohorte del posgrado en sexología comunitaria de ACES, de 3 instituciones en realidad. Está ACES, que es la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Está la Sociedad Científica de Sexología y Educación Sexual de Colegio Médico de Tucumán, y el sitio web www.sexualidadyeducacion.com. Entonces, entre estas 3 asociaciones dictamos este posgrado que está dividido en módulos y que el primer módulo lo desarrollamos en estos 2 encuentros tipo presenciales. Hoy, viernes, desde las 18 horas que estamos conectados, vamos a desarrollar y vamos a tratar el tema de sexualidad infantil, que lo va a desarrollar la licenciada Analía Lacuaniti. Y mañana, sábado, vamos a trabajar lo que tiene que ver con salud sexual. Si ustedes despliegan el programa que está en el sitio virtual, ustedes van a poder ver cómo están los módulos establecidos, la bibliografía que tienen esos módulos, pero aparte en cada encuentro les vamos a pasar el material, les vamos a pasar bibliografía y vamos a pasar también unas preguntas muy sencillas, les diría, para nada tramposas, porque justamente la idea es que ustedes puedan responderse las preguntas para saber si aprovecharon el módulo o no lo aprovecharon. En definitiva, esa es la idea de hacer este par de preguntas. Serán 2, 3, 4, cuando mucho, pero en realidad es para eso, para que ustedes sepan si pudieron o no aprovechar este módulo. Entonces, bienvenidos todos a este cursado de este posgrado. Hoy acá como parte de la institución de ACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, que tenemos la comisión directiva en Tucumán, la presido yo, que soy Amelia del Sueldo Padilla, que soy médica, y en este caso está la vicepresidenta con nosotros, que es la licenciada Analía Lacuaniti, que está figurando ahí como Matías Correa, pero es Analía Lacuaniti. Sí. Querida Analía, que ella es psicóloga infantil, es sexóloga, es especializada en técnicas diagnósticas en niños, en pruebas diagnósticas en niños, niñas, adolescentes. Ella ha fundado un espacio que se llama Somos, que es muy interesante, que viene creciendo muchísimo. Vamos a dar comienzo a la clase propiamente dicha de la licenciada Analía Lacuaniti, que es nuestra experta en sexualidad infantil. Luego. Bueno, gracias Muru, muchas gracias. Bueno, voy a hacer un pequeño aporte a la presentación, también para que ustedes tengan un poco de conocimiento desde qué lugar me vengo formando y el enfoque fundamental que van a ver que tienen mis presentaciones, o por lo menos el enfoque. Vemos psicólogas, creo que la mayoría son psicólogas mujeres, pero también hay muchos profesionales de otras áreas. Y creo que este tipo de temas, entonces les decía, les quiero contar un poquitito de mi formación. Soy psicóloga, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, y como tal, como la mayoría de los psicólogos que salimos de la universidad de acá de nuestra provincia, tenemos una formación importante en psicoanálisis. Y en la búsqueda del trabajo con infancias me llevó a la formación en terapia familiar sistémica, y de la mano de esta, la formación en la sexología y en la educación sexual. Con lo cual llegué a ACES como asociación, que ustedes escucharon de parte de Amelia, que es la asociación justamente argentina de sexólogos, y de la mano de esta situación, diríamos, de la sexología, llegué también a trabajar en el Ministerio de Educación, en el programa de ESI durante algunos años, hace unos cuantos ya.
Además del consultorio y la clínica infantil, que es la que me representa en mi área profesional, trabajo en el área educativa desde ACES y desde el año 2019 conformamos un centro de investigaciones en temáticas de géneros, diversidad sexual y masculinidades, que se denomina SOMOS, que después les voy a pasar en tal caso los datos por el grupo de WhatsApp, y nos encontramos trabajando en una subcomisión de género acá en ACES, justamente investigando y trabajando temáticas de diversidad sexual. Así que me parece que va a ser temas que van a ir surgiendo en el transcurso de este posgrado, y si ustedes me permiten, voy a pasar un chivo, ya que hay muchas psicólogas, que es el hecho de estar iniciando un grupo de estudio justamente en sexualidades en las infancias, un grupo de estudio exclusivo para psicólogos, para justamente el trabajo en la clínica, ¿sí? Así que bueno, voy a dar inicio al tema de hoy, que tiene que ver justamente con las sexualidades. Vamos a introducirnos en la temática de las sexualidades en las infancias. Yo, como voy a entrar en una pantalla completa, voy a dejar de verlos y verlas. Así que cualquier cosa, Muru, estamos por WhatsApp conectadas en el caso de que se desconecte o no haya buena señal por algo, ¿sí? Y cualquier cosa o duda pueden ir dejándola en el chat para que cuando volvamos a conectarnos estemos respondiendo a esas dudas. ¿Les parece? ¿Ok? Bueno, muy bien, vamos entonces a la presentación en pantalla completa, a ver, Coco, si vamos bien, que yo voy a aquí presentar. Ya voy acá. Díganme si se ve. Todavía no. Ahí se está viendo. A ver. Sí, lo veo. Ahí, listo. Ahora sí. Ahí sí. Perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Acá empezamos. Este es el tema que nos compete en el encuentro de hoy. Hablamos, fíjense el título, desarrollo psicosexual en la infancia, pero yo haría una corrección porque en realidad vamos a hablar del desarrollo psicosexual en las infancias. Vamos a hablar en plural como un término, ¿sí?, que incluye la diversidad de vivencias infantiles en torno a las sexualidades. Estamos de esta manera alejando el pensamiento único, el pensamiento, diríamos, que excluye las otras vivencias como parte de una realidad que en este caso tiene que ver con el periodo infantil, ¿sí? Entonces, vamos a tomar este primer concepto, porque estamos hablando de sexualidades. Y lo que quisiera aportar en este tema es que, fíjense, que estamos frente a nuevos paradigmas. ¿Qué significa eso? Nuevas formas de ver la sexualidad humana, nuevos lentes con los cuales comprendemos y entendemos lo que significa la sexualidad humana. Claramente, en nuestra sociedad se han ido modificando las formas de comprender las palabras, los conceptos, y por lo tanto, fíjense que hoy por hoy podemos decir que hablar de género es un tema que nos lleva a plantearnos, ¿no?, las identidades. Tal vez en algún momento de la historia hablar de enfoque de género era hablar de la lucha de los feminismos, ¿verdad? Pero hoy entendemos que tiene que ver con las relaciones de géneros, las relaciones que ponen a veces en detrimento un género frente a otro. Entonces, vamos a ir comprendiendo estas nociones de género que en la actualidad son distintas a las de otro momento histórico, pero también cuando empezamos a ver el tema de las sexualidades, empezamos a ver que también tiene que ver con las relaciones intergeneracionales. ¿Qué tipo de relaciones son? Las relaciones entre padres e hijos e hijas, ¿sí?, entre docentes y alumnado,
entre médicos y médicas, por ejemplo, ya que estamos con un grupo bien heterogéneo en ese sentido, que pertenecen a generaciones anteriores y a las nuevas, y todo esto se hace evidente a la hora de comprender las sexualidades. Y esto no quiere decir que la persona que tiene mayor edad va sí o sí a tener una comprensión más conservadora de la sexualidad, para nada, pero sí entendemos que hay ciertas variables y manifestaciones socioculturales de cada época que sí nos predeterminan la comprensión de ciertos significados que se vinculan con nuestra vida. También vamos a ver que hablar de sexualidades nos interpela respecto de lo que está prohibido o permitido en esta época, ¿sí? En relación no solamente a los conceptos y a las ideas, sino en relación a nuestras costumbres, a nuestras conductas, a nuestro accionar, al amor en su máxima expresión. Entonces, finalmente, cuando hablemos a partir de hoy, en este posgrado, vamos a entender que vamos a hablar de muchas de estos conceptos en plural. Por eso hablamos de infancias y de familias, porque ambos implican conceptos inclusivos que excluyen, como les decía recién, lo único, lo legal o lo formal, ¿sí? Antes de empezar con esto, quisiera plantearles y preguntar, que aquí me gustaría, si alguien quiere participar en esto, si ustedes, cuando nosotros recién estábamos hablando de sexualidades, han pensado en el concepto de sexualidad integral. ¿Hay alguien que quiera compartir? Yo, ¿Me escucha? opino. Sí. Bueno, yo no soy médica, pero trabajo en el ámbito de salud y lo que pasa, por lo menos a nosotros que compartimos este equipo interdisciplinario con el médico, es que prima por sobre todas las cosas el modelo médico hegemónico. Entonces ahí es como que hay que trabajar mucho con el médico no suele, o sea, suele ver la parte clínica y no, por lo menos en la experiencia que tengo yo, y no suele hacer lectura en contexto. Entonces a veces se dificulta. Así es. O, por ejemplo, con la entrega de anticonceptivos, después yo invito a las mujeres a pasar por mi consultorio, me tomo el tiempo de explicarles, porque la realidad es que al trabajar con población de vulnerabilidad social extrema, muchas veces uno da por sentado que saben y no saben. Bueno, quizás lo que yo veo desde el lado de lo social es que le falta la mirada amplia, digamos, en la parte clínica. Por eso es importante trabajar en equipo. Totalmente. ¿Cómo es tu nombre? Sheila. Sheila, perfecto, Sheila. Así es. Y fíjense que una de las cuestiones que justamente la ley de educación sexual integral, que ustedes van a tener todo ese material para ir accediendo y que por supuesto recomiendo la lectura, ya después les voy a comentar qué material tienen respecto de este módulo. En la ley de educación sexual integral, que ustedes saben que es la ley nacional que se promulga en el año 2006, ¿no? Y ahí esta ley 26.150, una ley corta, clarísima, que por supuesto que debe estar y está actualmente a la luz de una nueva revisión, porque hay, podría decirse en nuestra Argentina, si bien es una ley de avanzada, pero es una ley que todavía tiene deudas respecto del enfoque con perspectiva de género y de la visibilización de la diversidad sexual, pero fíjense que es una ley de avanzada y les voy a leer el artículo que justamente plantea, ¿no es cierto?, en el artículo 1, que toma, ¿no es cierto?, el concepto de educación sexual integral, ¿sí? Esta frasecita
que pone en evidencia lo que Sheila recién decía, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, la sexualidad es un concepto que excede lo biológico, que excede el aspecto fisiológico, por lo tanto integra aspectos que son psicológicos, pero también sociales. Por algo estamos hablando hoy de una sexualidad comunitaria, ¿no? Pero también incluye y compete a los aspectos afectivos, al desarrollo emocional de los sujetos y, cómo no, a los aspectos éticos que tienen que ver con los valores y que tiene que ver también con todos los derechos. Entonces, fíjense que en esta diapositiva, ¿no? Lo que queremos un poquito ver es ese concepto de sexualidad tradicional, hegemónica, biologicista, ¿sí? Que piensa en sexo y piensa en el mundo adulto. Entonces, de pronto, un médico o una médica pediatra, o un psicólogo o psicóloga infantil, o un terapista ocupacional, un psicopedagogo o pedagoga, ¿sí? O de las diversas profesiones que competen en el trabajo de las infancias, hay un preconcepto de la sexualidad biologicista que, por supuesto, deja totalmente excluido a las niñeces como sujetos sexuados. Entonces, nosotros vemos acá que en muchas de las prácticas profesionales se sigue y se continúa manejando exclusivamente conceptos biológicos, ¿no? De esta sexualidad infantil. O, en su defecto, con un enfoque moralista o de riesgo. ¿Y esto qué sería? El moralista sería un enfoque que ajusta la visión a lo que está permitido y lo prohibido, ¿sí? Lo normal o anormal, lo que está bien o no para la edad, lo que es pecaminoso o no. Y por supuesto el enfoque de riesgo que plantearía, ¿no es cierto?, una visión sobre las enfermedades, sobre las problemáticas o los riesgos que implica la sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las familias pueden llegar a una consulta que a veces llega por otros motivos y no sale a la luz la cuestión de la diversidad, primero porque el profesional, si no tiene conocimiento respecto de la sexualidad infantil, no tiene herramientas para ver, ¿no?, lo que no conoce justamente, que ya lo vamos a ver eso, no tiene herramientas para poder preguntar, explorar y abordar la temática, ¿no?, desde un concepto integral de la sexualidad y saludable, por supuesto. Entonces, muchas veces los preconceptos que tienen los profesionales tienen que ver con su propia historia de vida. Y aquí me gustaría... ¿Han visto que yo mandé una foto de la mesa llena de libros? ¿Sí? ¿Vieron eso? Entonces, esperen un segundo, porque yo les voy a ir mostrando mucho material que lamentablemente tengo en libros. Después yo les voy a hacer un listado que es bibliografía complementaria para lo que les interese el infantil. Hay muchísimo. Y yo les decía, ¿qué pasa cuando el profesional o la profesional aborda las temáticas relacionadas con la sexualidad desde su propia comprensión, desde su propia historia sexual? Nosotros hablamos, los sexólogos, las sexólogas, hablamos de sexofía, ¿sí? ¿Qué sería? Un concepto que se maneja muy bien en este libro, ¿sí? Este libro es de un colega, un colega de Misiones, Tilly Ramos, ¿sí?, que él habla de la diferencia entre hacer sexología y hacer sexosofía, un concepto que, si mal no recuerdo, originalmente ha sido desarrollado por el licenciado en educación Luis María Leratucha. ¿Y qué pasa? Esta sexosofía no deja ver la sexualidad, lo único que hace es valorar de acuerdo a los propios prejuicios, ¿sí?, de acuerdo a las propias historias. A veces eso lleva a que se valore negativamente las diversas manifestaciones de la sexualidad que no se ajustan ¿a qué? A las visiones tradicionales.
¿sí? Entonces, cuando la práctica profesional tiene una visión biologicista, ¿sí? Hacemos intervenciones siempre en clave binaria. ¿En qué? ¿En qué sentido? En el sentido que solo vemos lo normal o lo anormal, ¿sí? Para los niños, de acuerdo a nuestra concepción de cuando fuimos niños, ¿sí? Con un momento histórico distinto, ¿sí? Y con una mirada heteronormada y biologicista. A ver. Bueno, entonces, cerrando esta placa, lo que queremos decir es que en la práctica profesional abundan estas experiencias de un enfoque binario, ¿sí? Heteronormado, quiere decir con una mirada sobre que lo heterosexual o solamente lo que se ajusta a cada edad es lo normal y todo lo demás es anormal. Y lo más complejo es que muchas veces este lente con el que se mide lo que está bien o lo que está mal, es decir, en este enfoque de moralista, se ve con los lentes de la propia sexualidad, una temática que ustedes van a ver mañana con Amelia, con la doctora Amelia, respecto de lo que es la diferencia entre hacer sexología y hacer sexosofía. Así que bueno, vamos a seguir avanzando, ¿sí? Y recién hemos estado hablando con estas cuestiones de los conceptos de sexualidad integral, que yo ya les leí lo de la ley. A mí me gustaría, si a alguien le gustaría aportar, con respecto a esta simple diferenciación que vamos a hacer, sin adentrarnos demasiado en lo que es la diferencia entre sexo, ¿sí? Y en la diferencia con género. ¿Alguien quiere comentarme algo de esto? Yo acá tengo todo, así que voy ahí para ir leyéndoles algunas cosas que me parece súper interesante. A ver, ¿alguien quiere compartir su percepción, su conocimiento o lo que trae en este momento de qué diferencia hay entre sexo y género? Bueno, yo tengo entendido, género es la elección de una persona. Si el género, por ejemplo, lo que uno decide ser, un género, por ejemplo, no binario, un género, una persona trans, y sexo es la sexualidad con la que se nace o que se podría llegar a cambiar. Ahí hay un tema que mucho no entendía, que justamente estaba esperando que el curso me lo resuelva, justamente también con las personas trans, porque uno habla de sexo, pero el sexo en una persona cuando hace el cambio con una operación, bueno, eso quería que me lo puedan resolver, si el sexo también cambia o no. Es un pequeño detalle que ahí no lo conozco, pero bueno, sí, la diferencia para mí entre sexo y género es eso, el género es lo que uno elige, una persona, no es el género sexual, sino la elección que tiene en su vida. Puede ser una persona de sexo masculino, pero de género no binario, por ejemplo, que no se perciba como tal, o puede ser una persona lesbiana o una persona bisexual, y el sexo es lo que se define como algo biológico. Al menos esa es mi percepción. ¿Cómo es tu nombre? Mariel. Mariel, perfecto, Mariel. Bueno, a ver, me encantaría, la verdad que cuando trato de ir preguntando algunas cosas, añoro estar en un ámbito en donde podamos vernos y podamos ir debatiendo y desarrollando estas ideas, ¿no? De una manera más cercana. Pero a ver, voy a tomar solamente el comentario de Mariel y sobre eso voy a ir agregando algunas cosas. Y Mariel, con respecto a las identidades trans, vos vas a ver que vamos a desarrollando a medida que avance este cursado todo lo que tiene que ver con no solamente lo conceptual, sino fundamentalmente, y que a veces es lo más difícil, que es la comprensión, esa comprensión que es cuando uno puede incorporar, ¿no?, a la experiencia vital de uno una comprensión real, genuina y profunda de lo que implican las identidades. Pero yo voy a hacer
una simple aclaración. Recién Mariel decía, tiene que ver con una elección o tiene que ver con una decisión. Sobre eso hay muchísimo escrito sobre el tema del género, que fíjense que es un concepto que surge en los años 50 de la mano de John Money, que es el que primero trata de diferenciar y dice, no, el sexo es lo biológico y el género es como las personas se comportan de acuerdo a ese sexo. Él en ese momento hacía estudios sobre lo que en ese momento se llamaba hermafroditismo, que actualmente se denomina intersexualismo. Entonces, ahí empieza, diríamos, esta diferenciación para poder decir que las personas a veces pueden comportarse de una manera que no siempre corresponde a este sexo con el cual vinieron. Que cuando hablamos de sexo podemos decir que hablamos del soporte biológico, pero también tenemos que diferenciar de qué soporte biológico estamos hablando. Del cromosómico, del hormonal, de los genitales externos, de los genitales internos, del cerebro. Fíjense que hay muchos componentes. Entonces, realmente la diferenciación de estos dos conceptos es con una multicantidad de variables que implica distintos órdenes de comprensión de estos dos conceptos. Por eso yo voy a hacer como algo muy sencillo. Podemos decir que sexo es, si hablamos de lo biológico, con lo que la persona nace, ¿sí? Con unos genitales y con ciertas características fisonómicas de esa sexualidad, anatómicas. Y el género tiene que ver más con lo comportamental, ¿sí? Con los gustos, con los aspectos, con la expresión a través del cuerpo, de la vestimenta, de las elecciones. Ahora, cuando hablamos de elecciones, no hablamos de una elección consciente o voluntaria. No es que alguien viene y dice, a ver, yo quiero ser trans. No, mejor no, voy a ser cis. Ustedes saben que la diferenciación entre trans y cis decimos que son identidades cis, aquellas en las que hay una concordancia entre mi identidad y mi genitalidad, ¿sí? Pero las identidades trans es la que a veces no concuerda mi identidad con mi genitalidad. De ahí en más hay múltiples discusiones. Algunas épocas se habló del cuerpo equivocado, otros dicen no, porque ser una persona trans es la identidad justamente que habla de ese cambio y de ese lugar disruptivo frente a las normas binarias de género. Entonces, para que quede claro y cerrando esto, que lo vamos a ver y en forma mucho más profunda, vamos a hablar en este momento de sexo como el soporte biológico y de género como este soporte cultural, ¿sí? Que justamente al ser algo que se va adquiriendo según las características del momento sociohistórico, es maleable, es modificable. Y con esto quiero decir que hoy por hoy, si una niña tiene una serie de conductas o comportamientos habilitados que tal vez no eran las mismas conductas y comportamientos que se habilitaban en las infancias para niñas en la década del 20. Por lo tanto, esa niña tiene estereotipos o rasgos de género que pueden ser diferenciadores. Los niños como grupo y las niñas como grupo no son homogéneos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no son todos iguales. Ahora, continuando con esta diferenciación de sexo y género, fíjense que hay un sexólogo que me parece muy interesante, que es Efigenio Amenzúa. Él es un sexólogo de Madrid. Él dice que el sexo está tapado por la genitalidad. Entonces, en este caso, este sexólogo denomina sexo al conjunto de elementos que constituye la sexualidad humana y genitales a los genitales. Pene, testículos, vulva.
¿Sí? Entonces, fíjense que cuando nosotros nos apropiamos de una lectura, debemos ver cuál es la categoría de análisis y a qué se refiere este autor cuando está haciendo esta diferenciación. Y en ese sentido puedo decirles que una cosa son los aportes sobre las categorías sexogenéricas, por ejemplo, de Gay Rubin, ¿sí? Desde el psicoanálisis, desde la sociología, desde la sexología, ¿sí? Y desde la filosofía, donde a veces hay algunas diferenciaciones que debemos estar atentos y atentas para poder comprender en su totalidad. En el material que les vamos a aportar, yo recorté una parte sobre terminología que tiene que ver con enfoque de género. Bien, llegamos entonces acá a nuestra área como profesionales, ¿sí? Y aquí sería importante pensarnos como profesionales de la salud, de la educación o como trabajadores y trabajadoras sociales que vi que están acá en el curso, ¿sí? ¿Cómo trabajamos estos temas con las familias, ¿sí? ¿Cómo podemos abordar en la consulta, en el CAPS, en el consultorio, en las escuelas, ¿sí? O a veces en los trabajos de talleres o los trabajos in situ que se pueden dar o intervenciones in situ, como una de las alumnas acá que estaba planteando, que Lorena Mariel, que dijiste, me interesa el tema, no es por mi profesión, sí, me interesa el tema, me parece importante la sexualidad, me parece importante aportar un granito de arena. Entonces tenemos que saber cómo llegar. Cuando hablamos de sexualidad en las infancias, ¿cómo llegar a quiénes fundamentalmente? A las familias, ¿sí? Y aquí, fíjense, yo he hecho este párrafo con muchos temas, pero nuevamente, como les digo, mucho de esto va a estar en el material que les vamos a aportar. Y fíjense que una de las cuestiones fundamentales es, para trabajar con niñeces, hay que trabajar con familias. Y trabajar, sí, con familias necesariamente debe hacerse bajo un contexto, un encuadre de confianza, ¿sí? Por lo tanto, aquí siempre uno como profesional debe ser cuidadoso y respetuoso de la realidad o las realidades que traen las familias a la consulta, al aula, al lugar de trabajo, porque muchas veces vienen planteando situaciones con dudas, con miedos, con dolor, con culpa frente a las sexualidades infantiles, y lo peor que puede hacer un profesional es ponerse en ese lugar de todo saber, ¿sí? De descalificar o de intentar como, no me sale la palabra, pero sería como no habilitar los sentires de la familia. Por lo tanto, es muy importante mantener esto, una actitud activa, una actitud de escucha activa, que los psicólogos y las psicólogas conocemos muy bien como parte fundamental de nuestra formación. ¿Y qué sería para los otros profesionales que están aquí? La escucha activa es la escucha con interés, pero también con un cierto grado de observancia, con un cierto grado de análisis que me permita abstraerme y poder observar qué trae esta familia, qué les pasa con estos temas, ¿sí? Y desde qué lugar lo plantean. Fíjense que una de las cosas que se dice muchas veces, bueno, hay que hablar de la sexualidad naturalmente. ¿Cómo hablamos naturalmente si no la hemos aprendido y no la hemos incorporado a nuestras vidas de esa manera? Si nos han enseñado a través del silencio la sexualidad, a través del no hablar, no decir, no responder, obviar la pregunta, mirar para otro lado. Actualmente, a pesar de la cantidad de cosas que han pasado en estos cortos años donde la tecnología ha invadido la vida infantil, por lo tanto, el conocimiento de lo que sea está a un segundo de un dedo, ¿sí? En una pantalla, padres y madres siguen a veces teniendo posturas de evadir la conversación, de olvidar el tema para no involucrarse, ¿sí? Entonces, a veces esta cuestión de incluir los temas con naturalidad fundamentalmente tiene que venir primero desde nosotras, nosotres, nosotros,
¿sí? Somos les profesionales los que debemos aportar esa naturalidad. Y solo la podemos lograr en la medida en que hacemos nuestro propio proceso de conocimiento de nuestra sexualidad, de nuestros prejuicios, de nuestra formación, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante entender esto de cuáles son las temáticas que refieren al desarrollo psicosexual. Si no conocemos a qué edad van apareciendo, qué temas, preguntas, comportamientos, expectativas en les infantes, es muy difícil que sepamos entender y comprender las necesidades que puedan presentar las niñeces, ¿sí? Por eso nosotros vamos a ir de a poquito desarrollando esos temas. En los textos que les vamos a aportar, ustedes van a ver que tienen uno que es desde la perspectiva biológica, el desarrollo psicosexual, pero también algunos aspectos que tienen que ver con lo que va sucediendo en las aulas, que son los comportamientos y preguntas de niños y niñas en edad escolar, donde se pone en evidencia, ¿no es cierto?, esa sexualidad que emerge a través de la conducta, de las ideas, las bromas, los comportamientos. Entonces, aquí, en este acercamiento con las familias, también debemos estar alertas como profesionales a cuántas veces aparece frente al miedo de la sexualidad el condicionamiento parental frente a lo afectivo. Y voy a dar un ejemplo de esto. Muchos padres o madres a veces dicen, no, ¿cómo voy a estar tan encima de él? Porque yo lo mimo mucho, ya me ha dicho mi marido que lo voy a hacer maricón, que si yo siempre estoy generándole esa cosa femenina, que no sea tan tiernito, ¿sí? O en las niñas, ¿sí? Bueno, que el padre no tenga esos juegos torpes o que al fin y al cabo el padre la lleva a todos lados y esta niña va creciendo como con intereses, incentivos, con las herramientas, etcétera, cuestiones que tienen que ver con la masculinidad. Empezamos a delimitar el afecto según lo que corresponde a esta clave binaria con la cual venimos al mundo en esta sociedad, mejor dicho, no al mundo. Construimos en esta sociedad esta mirada en clave binaria y la reproducimos, ¿no es cierto?, con las niñeces. Esto también hay que tener en claro cuando se va trabajando con las familias, a ver cómo aparece. Otro elemento muy importante es insistir, por ejemplo, sobre primero descubrir cuáles son los hábitos personales y de higiene que aparecen en la crianza, ¿sí? Por ejemplo, el momento del dormir, el colecho. Fíjense que en una época teníamos esta cuestión de que pediatras, médicos y médicas decían, no, lo mejor el niño o la niña a los 6 meses debe partir a su cuna y a su pieza. Después decían, no, el colecho es lo mejor para evitar ciertas problemáticas, ¿sí? Esta cuestión, una vez la escuché, como que para evitar la muerte súbita, el contacto con el bebé, entonces el colecho se extiende y terminamos a veces no en una cama compartida de mamá o papá o ambos con un bebé, sino con un bebé, con un niño de 3, con el otro de 7 que se pasa a mitad de la noche, con el perrito también, y terminan siendo comunidades, ¿no?, que duermen en un solo espacio. Fíjense que esta cuestión va, o los hábitos en relación a la higiene, a limpiarse solo, a bañarse, hasta dónde conviene esta cuestión de bañarse solo o no, hasta qué edad se puede favorecer, ¿no?, el baño compartido, que, por ejemplo, esto a veces uno debe pensarlo más que todo en función de la necesidad del niño o niña, ¿sí? No en función de la necesidad del adulto. Es decir, a mí me encanta dormir con mi hijo o mi hija porque la verdad es que yo estoy todo el tiempo afuera y a la noche es el momento de encuentro. Es probable, a veces pasa eso. Lo que pasa es que si se extiende ese colecho, tenemos un niño o una niña a veces de 5, 7, 8 años que no sabe conciliar el sueño de una manera individual.
donde conciliar el sueño no es sencillo porque es el momento en donde el niño desaparecen todos los estímulos del mundo exterior y el niño se conecta consigo mismo, con su interioridad. Entonces ahí aparecen los miedos, la dificultad de estar lejos del adulto o la adulta que acompaña a la crianza, ¿sí? El temor a la separación. Y fíjense que con el baño sucede algo similar. El adulto muchas veces pone el baño compartido como una necesidad afectiva. Lo que habrá que ver es que, si pensamos en un bebé, el cuerpo y el contacto es algo favorable en su psiquismo. Bañarse con un bebé, ¿sí? En una ducha o en una bañadera, ¿sí? Pero pensemos en un niño ya de 2 años, 3 años, que tiene una locomoción independiente, tiene lenguaje, tiene una capacidad, ¿sí? Motriz gruesa que le permite estar, tal vez si no se lo quiere dejar solo en el baño, pero acompañarlo desde la afuera, con la guía de cómo bañarse, tal vez atender nomás el lavado de cabellito, pero que el niño vaya logrando esa autonomía que necesita. De la misma manera que la autonomía que requiere en la ida al baño, de limpiarse y de resolver, ¿sí? Su control esfinteriano. Hoy por hoy tenemos una escolaridad que inicia a los 3 años, cuestión con la cual yo tengo mis reservas, porque me parece que es adelantar las necesidades que tienen los niños, porque un niño o una niña de 3 años tiene necesidad de contacto con la familia, de contención, de espacios de intimidad, ¿sí? De ciertas libertades a nivel del comportamiento. Y a partir de los 4, el trabajo en hábitos, ¿sí? El trabajo en esto de sentarse, compartir la mesa. Bueno, ahora estamos con toda una situación particular, pero fíjense que de pronto históricamente el jardín de 4 había sido en su momento el momento de incorporar hábitos. Después fue el momento de empezar con el aprestamiento para llegar a 5, ya no para incorporar algunas letras, sino ya para saber y tener conocimiento de todo, ¿sí? Y ya más o menos entrar a un primer grado con lectura del nombre, los números, etc. Entonces cada vez se avanza más y de pronto tenemos en las familias situaciones en donde hay que ir acomodándonos a los requerimientos del mundo exterior, pero entendiendo un equilibrio en donde no se exponga la evolución madurativa y la evolución psicosexual del infante, que sea a su medida y a sus necesidades, ¿sí? Esta cuestión, recién hablábamos de favorecer o no la demostración afectiva, ¿no? Frente a niños y niñas, y algo que me quedé con ganas de plantearles cuando decimos esto del condicionamiento afectivo. A padres y a madres, o adultos en general, que han venido con una ausencia total de una educación integral, que favorezca un desarrollo sexual libre, pleno, la sexualidad ha sido incorporado como algo negativo, como algo pecaminoso, como algo dañino, como algo malo. Por lo tanto, he encontrado en la clínica padres y madres que frente al descubrimiento de un juego sexual, que ya vamos a hablar posteriormente de los juegos sexuales, o de autotocamientos, que también vamos a tomar ese tema, en niñeces entran en un estado de mucha angustia y a la vez mucho enojo, ¿no? Con este niño o niña que pareciera salirse de este molde angelical, inocente, infantil, donde la sexualidad parece estar ausente. Entonces, aquí viene esta cuestión. También debemos evaluar qué potencial traen esos padres, madres, frente a la comprensión de la sexualidad infantil y cómo enfrentan estas situaciones o manifestaciones de curiosidad. Fíjense que podríamos decir, así como en grandes grupos, tenemos actitudes a veces de tranquilidad, de aceptación, de entender que son juegos, de descubrimiento, pero también tenemos a veces actitudes negativas, de rechazo, de desaprobación, que están justamente asociadas a estos conceptos de sucio, malo, pecaminoso. Estamos cansados y cansadas de escuchar que se le dice, si te tocas el pito, anda, lávate sucio. No tanto a la niña si se toca la vulva, porque no está visto esta cuestión de la niña que se toque. A los varones, ya sabemos, en esta educación en clave binaria, socializadora,
de alguna manera se les posibilita o permite un poco más la demostración de su genitalidad, cosa que no es tan bien vista en las niñas. Entonces se asocia, lávate las manos, no seas sucio cochino, te has tocado algo que es sucio. Cuando yo diría, podría ser al revés, ¿verdad? Decirle, cuando uno se toca los genitales, si te vas a tocar el pitito, tenés que tener las manos limpias. Si te vas a tocar la vulva o la puchula, porque ya vamos a hablar, puchula decimos acá en Tucumán, para los que no son de esta región, pero sería la vulva, son estos diminutivos o conceptos mediatizadores que a adultos y adultas les permite hablar de estos temas sin tanto pudor o sin tanta vergüenza, mejor dicho. Bueno, cómo vamos permitiendo o no tocarse, pero con el cuidado que requiere. Entonces, nosotros hemos hablado de cómo podemos ir explorando en este contacto con las familias esta historia del acompañamiento de la sexualidad infantil, ¿sí? De cómo estos padres, madres, familias han tomado o han vivenciado el crecer, ¿sí?, de esa niñez y cuando van marcando, si han podido delimitar lo público de lo privado. Esto que es íntimo, por ejemplo, una mamá me decía que ella veía que su niña, cuando estaba a punto de dormir, se empezaba a frotar y a deslizar sobre uno de sus peluches. Una conducta muy frecuente, ¿sí?, en niños y niñas pequeños. Entonces, esto era como una conducta justamente autoerótica que permitía una posterior relajación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con esto? La madre estaba como muy angustiada pensando en qué pasaba si la niña lo hacía en otro lugar. Entonces empezamos a hacer un recorrido a ver cuándo aparecía esta conducta, qué es lo que le generaba a ella, por qué le parecía como algo que la sorprendía, qué recuerdos tenía de su propia sexualidad, qué mensajes tenía de su propia crianza en torno al cuerpo, al tocarse, ¿sí? Y ahí uno va descubriendo un universo que le da sentido a esa emoción que padres y madres sienten frente a la sexualidad infantil, ¿sí? Y aquí es cuando es importante que el profesional que de alguna manera trata estos temas, tenga bien en claro esta mirada positiva de la sexualidad, ¿sí? Porque si no, a veces ocurre esto de no, distraelo, sacale, que no tengan los ositos en la cama, ¿sí? O entra de golpe a ver qué está haciendo. Entonces de pronto vamos como, fíjense, rompiendo esto de los espacios de intimidad. Vamos a ver que también habrá que ver, ¿no?, la situación. A veces puede suceder que esa conducta se dé en forma sistemática, obsesiva. Ahí vamos a intervenir y lo vamos a ver en ejemplos. Entonces, tenemos que ir evaluando el caso por caso, el impacto que tiene en el adulto o los adultos, las adultas, y poder ver qué es lo que corresponde en esa circunstancia. Por lo tanto, debemos conocer de qué se tratan estas exploraciones infantiles, estos juegos sexuales de descubrimiento y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la autoestimulación. ¿Quiere alguien decirme cómo vamos? ¿Está bien? ¿Voy muy rápido? Ahí Analía, Sheila Bertolini, está Sí. diciendo cómo abordamos entonces cuando no hay espacio físico suficiente. Por ejemplo, cuando viven 6 personas en una pieza y comparten todo es la cama. Sí. Cuando es una cuestión de vulneración social y económica y no el deseo de hacer colecho. Algo que nosotros Bien. en nuestro medio lo vemos con mucha frecuencia también. Totalmente, ¿no? sí, totalmente. Y esto, Sheila, es un elemento muy importante para tener en cuenta, porque justamente uno va a abordar, ¿no es cierto?, esta temática de la sexualidad infantil en las familias de acuerdo a un entorno determinado. Y claramente no se va a plantear, como vos decís, como que no hay que ir viendo cómo ir resolviendo el colecho, porque hay una necesidad fundamental, ¿sí?, que tiene que ver con el descanso, que tiene que ver con esta hacinación muchas veces de otras posibilidades. Entonces, tal vez ahí habrá que ver con los padres, con los
los y las adultos, trabajar este tema de la intimidad de ellos y ellas, ¿sí? De cómo abordar estos espacios, ¿no es cierto?, en un lugar que de pronto se conforma en todo el grupo familiar. Claramente ahí no hay posibilidad de una situación en donde podamos diferenciar el espacio íntimo o espacio diferenciado, pero sí podemos seguir manteniendo la diferenciación de lo público de lo privado, ¿sí? A veces hay un espacio como un baño, ¿sí? A veces está la posibilidad de, mientras el niño o la niña se está bañando, el poder entender que se pueden tocar y el poder marcar cuando de pronto puede aparecer una conducta de autotocamiento al lado de un hermanito o una hermanita más pequeño. Entonces, trabajar esta cuestión de la intimidad con el mayor o la niña mayor, ¿sí? Acá, en estas cuestiones fundamentales, perdón, y menos mal que no están cerca, si no estaríamos todos así, ¡COVID! Acá, en estas cuestiones sociales, que son mucho más complejas, puedo decirles que a veces la vulnerabilidad, los riesgos, ¿sí?, frente a una salud sexual con muchos obstáculos, con muchas dificultades, a veces pone el ojo en otros temas, en temas muchísimo más urgentes, ¿sí? Pero, nuevamente, creo que podemos seguir repensando en función de ese entorno y ese contexto cómo posibilitar, ¿no es cierto?, una mirada que diferencie esto de la intimidad, que pueda permitir a adultos y a niñes, ¿sí?, comprender la cuestión de la intimidad. Me parece que eso puede ser posible de trabajar, pero habrá que ver en el caso por caso, porque a veces, como les decía, las urgencias están puestas en otras cuestiones y esto diríamos que es como un recorrido respecto de cuestiones de la sexualidad dentro de lo adecuado y esperado para cada edad, diríamos, quedan en segundo plano. No sé si respondí, Sheila, a tu consulta. Sí, súper claro, gracias. Perfecto. Bueno, entonces nosotros como educadores, como profesionales, como padres, madres, como adultos, debemos ser conscientes que esta educación en sexualidad, para no reducirnos ni limitarnos a la educación sexual integral como programa del Ministerio de Educación en las escuelas, sino esta educación de la sexualidad para la vida y para las oportunidades que tenemos desde nuestros ámbitos de trabajo, puede presentar en dos grandes grupos, podríamos decir, obstaculizadores y posibilitadores. ¿Cómo voy con el tiempo, Amelia? Vamos bien con el tiempo, no te preocupes. Ok, avísame por favor. Entonces, a ver, estos dos grandes obstáculos, los obstáculos podríamos decir que fundamentalmente tienen que ver con estos miedos y temores que se activan en relación a la propia sexualidad. Y les voy a contar, en este caso, un ejemplo que he tenido dentro de lo que es la clínica, en la atención. Unos padres me consultan porque su niña de 10 años entra en un estado de una angustia permanente con un perfil bastante obsesivo en torno a un juego sexual que había tenido en antaño, es decir, podría decirse unos años anteriores, que esto es relativo, es probable que ese juego sexual haya sido más reciente, pero la niña, ante la culpa, lo ubicaba como algo que había hecho de pequeña. Un juego sexual de curiosidad, de descubrimiento, de tocamientos con una amiguita. La cuestión que había activado en esta niña una serie de conductas obsesivas en torno a un pedido de disculpa frecuente por lo hecho, un temor permanente a que todo lo que haga tenga que ver con esta sexualidad que no podía ponerse en juego, ¿no? Entonces, padre y madre empiezan a trabajar en la terapia, en este acompañamiento, mejor dicho,
los propios miedos, la propia sexualidad que empieza a surgir, y de pronto empezamos a ver que había cuestiones de ellos mismos en temas de sexualidad en relación a censuras, represiones, vergüenza, ¿sí? Cosas que no podían poner en evidencia y que frente a esa sexualidad emergente en esa hija, a ellos les generaba, por un lado, mucho miedo y temor de qué estaba haciendo esta niña, qué iba a hacer de su futuro, y por otro lado, como una cierta desilusión de esta niña que no era tan inocente como la habían creído. Siendo una niña que por las características que les digo, de claramente un perfil obsesivo, era una muy buena alumna, muy buena hija, ¿sí? Entonces, esto era como que había movido totalmente la percepción de esta niña que de pronto venía a hacer estas cosas que no sabían de dónde las había sacado y que generaban muchísima angustia en los padres, padre y madre. A partir de este seguimiento, lo que se empieza a descubrir es que estos padres y madres tenían problemáticas a nivel de su propia sexualidad en la pareja, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de pronto esta situación, ¿sí? Estos miedos y estos temores se activan en función de algo propio. No quiere decir que siempre sea así, pero sí, la sexualidad nos interpela. Por lo tanto, ver la sexualidad en nuestros hijos o hijas nos genera algún tipo de emoción. De algún lugar nos genera un movimiento, ¿sí? Y aquí tenemos que estar atentos. Por supuesto que esto estoy hablando en el marco de la clínica, tal vez en el marco de otro tipo de trabajo social u otra actividad podría ser difícil de llegar a ese punto, pero estoy dándolo como ejemplo de a veces estos obstaculizadores son obstáculos muy profundos, muy internalizados en las personas y que se configuran como problemáticas propias. El otro tema, claramente, que uno puede ser esto más visible, más superficial, tiene que ver con los prejuicios. Sabemos que cuando hablamos de prejuicios hablamos de estos preconceptos, ¿sí? De estas cuestiones que también las creemos como verdades absolutas. Esto de que no se discute y es así. Pero cuando las empezamos a cuestionar, encontramos que no tenemos los fundamentos necesarios para poder dar respuesta. Así que creo que la posibilidad de ir descubriendo estos prejuicios también puede desactivar esos obstáculos para poder trabajar estas temáticas en las familias. La falta de información, por supuesto, es un tema. A veces hay mucha información alrededor nuestro, pero acuérdense que uno siempre tiende a mirar lo que confirma de alguna manera lo que uno cree o siente que debe ser, ¿sí? Y a censurar aquello que de alguna manera me moviliza. Así que a veces es necesario un recorrido acompañado con algunos textos, con algunas lecturas, con algunas recomendaciones, ¿sí? De material para poder aportar este recorrido de información que a veces es necesario. Bueno, y otra de las cosas, a pesar de que parece, ay, bueno, falta de tiempo, sí, pero esta falta de tiempo no es solo falta de tiempo. También entendemos que cuando uno dice no tengo tiempo, hay una resistencia. Entonces muchas veces aparece esta cuestión de no querer hablar porque no tengo el tiempo suficiente. Entonces, viene una hija o un hijo y pregunta, ¿qué es esto? A mí me dijeron tal cosa. Y padre o madre buscan, bueno, ya te voy a explicar después, porque para ellos o ellas implica posicionarse desde un lugar que, como nuevamente decimos, moviliza la interioridad, no es tan fácil de dar respuesta. Lleva tiempo y conexión, no solamente tiempo cronológico. Así que estas cuestiones muchas veces funcionan como este obstáculo para no poder hablar de estos temas en familia. Pero también tenemos posibilitadores y tal vez hay que buscar estos para ver qué potenciales tienen las familias para poder hablar. Y es, por ejemplo, esto, ¿no? Reflexionar sobre la propia historia sexual, la historia que nos precede, que no es solamente lo que me pasó a mí de chica o de chico, cómo era mi grupo de pares, de qué escuela, colegio o de qué ámbito vengo. La otra vez me pasaba con un padre, él venía del campo.
una persona muy conformada en una masculinidad, muy asociada a lo conservador, pero también al patriarcado, ¿no? A esta cuestión del hombre, como debe ser, como decía él, y claro, su niño varón presentaba conductas de mucha sensibilidad que a él lo angustiaban, ¿sí? Entonces, todo el tiempo lo quería llevar al campo a modo de que ahí tome los modelos, se fortalezca, se anime a andar a caballo solo de pequeño, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí trabajamos en conjunto, ¿no? Con la figura materna, desde cómo habían sido sus propios aprendizajes, por qué la ternura o la sensibilidad estaba asociado a lo femenino. Entonces, bueno, van apareciendo cuestiones que son interesantes para ir descubriendo en cada caso. Ya tenemos entonces el contrario de lo otro, que sería el poder buscar la información. Hay padres y madres que tienen la posibilidad de contactarse con otros profesionales u otros adultos que han estado haciendo sus propios recorridos. ¿Qué libro le has mostrado vos a tu hijo o a tu hija? Mira, está tal o cual cosa. Y acá yo les quiero mostrar algunas cosillas que son interesantes como para poder hablar, ¿no? Fíjense, estos libros, acá tengo varios, ¿no? Con respecto a trabajar con niños directamente, porque acá hay que hacer una diferenciación. El material, una cosa es el material para adultos, ¿sí? Y otra cosa diferente es el material para niños y niñas, ¿sí? Bien, vamos a ir cerrando esto. Acá fíjense, ¿no? Distintos libros, y quisiera mostrarles estos que son unas series de Estás Creciendo. Ya les voy a poner todo ese material después por escrito. Hay editoriales acá en la Argentina, chicos.net, que trabajan muy bien estos temas, y un tema que no me quiero olvidar, porque muchas veces es parte de la consulta, que tiene que ver con el abuso sexual, y acá voy a hacer propaganda, un libro muy interesante, ¿sí? En donde Olga Marega, que es alguien de nuestro grupo de ACES, junto con la doctora Amelia del Sueldo, han trabajado mucho en la temática de sexualidad, ¿sí? Y también otros libros que les cuento, que estos que son de Adriana Strupp, que hablan del abuso sexual, maltrato y violencia, lo vamos a sortear. Estos 3 van a estar sorteados este año, así que ya vamos a ver cómo hacemos el sorteo. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que el apoyo de pares, de instituciones que dediquen tiempo y observación a la sexualidad infantil son fundamentales para poder trabajar estas temáticas de la mejor manera. Y por último voy a cerrar con estos 2 temas. Juego sexual en la infancia y autotocamientos. Y fíjense que acá voy a empezar con autotocamientos, no estoy hablando de masturbación. Hablo de tocarse, de sentir placer, de descubrirse, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con lo autoerótico, con el placer del cuerpo y de sus funciones. Esto es algo totalmente esperable desde los niños bebés que empiezan a tener una cierta coordinación motriz. El niño empieza a tocarse, uno le saca el pañal y el bebé tiende a tocarse los genitales, ¿sí? Y también lo va haciendo a medida que va creciendo, con objetos, como hablábamos con la almohada, el rozarse, ¿sí? El poder hasta a veces sucede en el contacto con el adulto, el niño busca el roce, ¿sí? Los pechos de mamá, ¿sí? A veces son una cuestión muy, diríamos, frecuente en niños que ya han sido destetados, pero buscan el confort, el calor, el afecto que representa esta parte del cuerpo de mamá. Ahora, ¿qué pasa con esto? Uno dice, bueno, pero ¿qué los dejamos que se toquen así todo el tiempo? Acá solamente debemos observar que estos autotocamientos no tengan características de tipo obsesivas o patológicas. ¿Qué quiere decir? Que impiden el desarrollo en otros ámbitos. Supongamos que tenemos un niño, ¿sí? Que está jugando con otro niño y se enoja por algo, ¿sí? Entonces de pronto está angustiado y lo que hace es tocarse. Me ha pasado y he visto niños que frente a la separación de los padres han empezado con autotocamientos reiterados y permanentes, ¿sí? Al punto de no poder hacer esta diferenciación entre el espacio privado del autotocamiento en el baño, al momento de dormir, mientras ven la tele. Muchos niños toman la mamadera y se tocan los genitales, ¿sí? Entonces nosotros lo que debemos
poder explorar si este autotocamiento refiere a un descubrimiento y a una descarga que es esperable dentro de lo que es la excitación física y corporal de un niño pequeño, o si tiene que ver como con un síntoma que de alguna manera nos está representando algo de otras emociones que tengan que ver con angustia, ¿sí? O con tensión que frente a ese autotocamiento se descarga. Acá estoy diciendo que las edades de inicio y frecuencia son las que nosotros debemos observar. Los niños se tocan desde que son bebés. ¿Y cuándo se dejan de tocar las personas? Cuando se mueren. Porque tocar el cuerpo no es solamente masturbarse, sentir placer por las distintas partes del cuerpo, es algo propio de nuestra sexualidad humana. Y diferencio autotocamientos de masturbación porque podríamos decir que en la masturbación intervienen elementos que están más asociados a fantasías, la eyaculación o el orgasmo, ¿sí? Que por supuesto requieren una madurez física y psicosexual de otra etapa de la vida. Y por último, el juego sexual infantil. Fíjense que vamos a empezar con un juego que tiene que ver más con un tono individual. Este cuerpo mío, me toco, me miro, me miro al espejo, ¿sí? Y esto hace que el niño empiece con estas acciones de autoexploración tan necesarias, porque la curiosidad sexual da paso luego a la curiosidad hacia el mundo. Los niños más inteligentes son los que más conectados están con el mundo, que más curiosos están frente a lo que sucede a su alrededor. Pero esta curiosidad se inicia en el cuerpo propio para después dar paso junto con el crecimiento, es decir, cuando ya estamos con un niño de más de 2 años, hacia el otro. ¿Por qué? Porque su pensamiento, su capacidad cognitiva, su desarrollo psicosexual ya puede intervenir con un otro, mirar a un otro, comparar, diferenciarse. Por eso los juegos son a veces con niños del mismo sexo y a veces con niños de otro sexo. Y esto no tiene nada que ver con la futura orientación sexual de ese niño, niña o niña. Aquí es muy importante cómo el adulto o la adulta interviene en estos juegos sexuales, que por lo general se ven a los ojos adultos como sexo en mayúscula, pero en realidad son descubrimientos, sensaciones, conocimiento. Los niños y las niñas aprenden roles a través de estos juegos, en donde a veces interviene el cuerpo de una manera mucho más directa que en otros juegos. El juego del doctor, el consabido juego a la mamá y a la papá, darle la teta al bebé, ¿sí? Donde hay niños varones que también se permiten jugar a ese rol de maternal, no solo de paternal. Hoy por hoy los jardines de infantes habilitaron el ingreso, o por lo menos en gran parte el ingreso de niños varones a la casita, cosa que antes era delimitado para las niñas mujeres. Entonces vemos que estos juegos solamente hay que atender cuando se dan juegos entre edades diferentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos niños y niñas de edades diferentes, por lo tanto, de desarrollo psicosexual diferente, un soporte biológico, una capacidad de estímulo y de recepción de ese estímulo y de tramitación psíquica de ese estímulo de acuerdo a cada edad. Si yo tengo un niño de 8 años que está jugando con un niño, digo jugando, ¿no? Con un niño de 4 años, ¿sí? Y de pronto aparece un juego con tinte de la curiosidad física, es probable que quien maneje esta exploración sea el de 8. Y lo va a hacer acorde a su curiosidad en su propia etapa, que estamos hablando de una etapa genital, cuando sí, en los niños más pequeños hay que ver en qué etapa psíquica están y qué necesidades tienen. Claramente de esta edad, 4 a 8, hay una gran diferencia de desarrollo psicosexual. Por eso es muy importante tener en cuenta esta cuestión de las edades, porque a veces sí pueden generar en los más pequeños la sensación de un juego o de una circunstancia coercitiva.
Es decir, tener que dejarse llevar por mayor frente a esta exploración. También sucede que estos juegos o exploraciones pueden darse entre primos y primas, entre hermanos y hermanas a veces. ¿Y por qué a veces se da esto? O la mayor frecuencia entre niños del mismo sexo o niñas del mismo sexo. Porque fíjense cómo será nuestra visión binaria, que somos capaces de invitar un amiguito para nuestro hijo y que duerman en la pieza, pero no así invitar a una niña y que duerma con nuestro hijo. Ahí ya vemos la cuestión de la sexualidad y ya la vemos primero con una mirada adultocentrista, como si la sexualidad de la niñez fuera igual que la nuestra, y segundo, heteronormada. Ahora, fíjense que todo esto que yo he puesto hoy en evidencia tiene que ver con una cierta base a nivel familiar. Estamos hablando de un grupo familiar que tenga ciertos recursos a nivel cultural, a nivel económico y a nivel social. Ahora, esto debe adecuarse y adaptarse a las consideraciones sociales que somos las que hemos venido planteando en un momento atrás. ¿Sí? Bueno, ¿estamos bien, Amelia, o tengo un minutito más, o ya estamos en horario para hacer un corte? Creo que tenés una diapo más, Ani. Tengo una diapo más. En realidad puedo retomar esto después, no hay problema. Bien, mira, me parece interesante la posibilidad de hacer un corte como lo teníamos previsto exactamente a esta hora. Perfecto. Por 15 minutos, a las 8, a las 20 horas nos volvemos a juntar, ¿les parece?